Buenas noches, estamos por aquí, la gente de Barabás, que tuviera lío. Vamos a hablar con una persona de una trayectoria excelente en el baloncesto en la provincia de Barahona, un hombre que ha marcado precedentes, pero particularmente a eso también, un hombre de testimonio y de fe. Tenemos con nosotros para conversar hoy acerca de las problemáticas, las disyuntivas, los pros y los contras del TBS 2025 de Barahona, luego de un año sin la presencia del TBS en Barahona. Estamos conversando con nada más y nada menos que Neustander, cariñosamente el pastor Newton. Mucho gusto, buenas noches, un honor para mí, Michael, damos gracias a Dios. Aprovechamos felicitarte por el trabajo que viene haciendo con estos muchachos de Tubera Lío y Barabás, que lo que tienen el baloncesto encendido en la provincia de Barahona y que son los que ponen a Barahona en alto en el país y fuera del país, que los barahoneros siguen sus comentarios, sus noticias, todo lo que ustedes comparten. Las incidencias. Sí. Nosotros contentos, Newton, de tenerte hoy, luego de un largo tiempo tratando de organizar este encuentro, y nosotros bendecidos realmente por tener tu persona. ¿Quién primero? Hay mucha gente que conoce a nivel de Barahona, pero más allá quizás hay una generación que desconoce. Y de entrada, ¿quién es Newton y qué representa para nuestra provincia, especialmente en el baloncesto? Bueno, Newton primero empezó como un muchacho que fue recogido en 1988 por la Unión, que venía en una reestructuración. Guillermo Polanco fue parte de eso, y Chichi, Florian, La Pullita. Mi primo hermano. Ahí yo empiezo, que también es mi primo. Es su primo. Y ahí yo empiezo a practicar baloncesto de manera organizada. Antes veníamos a la cancha para pelear en los grupitos que teníamos. De hecho, el papá de Andresito Félix, Rodolfo, era el líder de ese grupito en el que yo siempre caminé, y veníamos para eso. Estábamos en la calle, en la playa, el Parque Central, para eso. Pero cuando conocí el Club La Unión, me enamoré del baloncesto, empecé a practicar. En ese tiempo, 1990, hubo un problema en la directiva de La Unión. Yo con apenas 13 años empecé a darle práctica a los minibásquet mientras yo era intermedia, y jugaba y manejaba la misma categoría mía. Después, como en el 92, también empecé a dirigir la categoría que estaba más alta que yo. Sacrifiqué el jugador por el dirigente, porque jugué todas las categorías. Fui entrenador, fui dirigente, fui jugador en todas las categorías. Luego fui presidente del Club La Unión. Fui secretario de la Asociación de Barahona de baloncesto. Okay. Eso en cuanto a baloncesto. En cuanto a baloncesto. Newton, en el mundo del baloncesto. Y el hombre, brevemente, Newton, el hombre de fe, ¿cómo se ha hecho en cuanto al baloncesto o el deporte y la fe? Porque sabemos como que, aunque sí se mezclan, van de la mano, pero hay una pequeña disyuntiva. ¿Cómo tú has enfrentado esos desafíos? Mira, esa parte es sumamente difícil, porque lo malo es más fácil de copiar, lo malo se aprende solo, lo bueno hay que enseñarlo. Y el mezclarse con el mundo del baloncesto hoy ya es diferente a lo que en mi tiempo, porque en aquellos tiempos había más respeto. Pero hoy cualquier jugador, cualquier muchacho, te falta el respeto. Sí. Eso lo complica. Tú venís con esa parte cristiana, que se puede hacer un trabajo bueno. Uno trata de llevar y guiar a los muchachos por ese camino. Ya yo no estoy muy activo en el ministerio, estoy en otro asunto, estoy en la universidad como profesor, eso me absorbe mucho, y el mismo baloncesto te puede complicar porque hay problemas, hay disyuntivas que se dan con los jugadores, con los de otros equipos, con entrenadores, con autoridades, te saca de comunión fácilmente. Sí, es un gran desafío, pero sabemos que de una forma o de otra, Newton, esa pequeña semilla que se ha sembrado con todos los desafíos que presenta esta generación de
de irreverencia realmente. Sabemos que esa semilla da su fruto en su tiempo. Gracias por presentarte de esa manera, tu humildad, ¿verdad? Y el carisma hacia lo que es el baloncesto. Pero estamos aquí viendo una situación en la provincia y es una de las cosas por la cual decidimos conversar contigo, y es en cuanto a un problema que hay o un desafío que está viendo en la provincia de Barahona con el torneo, con la situación de los hijos nativos de Barahona, ¿verdad? Que son talentos, pero que juegan en otras localidades, en otras provincias, en otras ciudades. Y estos días explotó un tema que ha caldeado los aires a pocas horas o días de empezar el torneo superior, y el caso de este muchacho que le dicen Chiva. ¿Qué ha pasado? ¿Qué dice la estructura realmente, los estatutos de la Asociación de Barahona? Lo primero es una buena noticia que ya eso se resolvió hoy. Ya los clubes que van a participar en el TBS 2025, estuvimos en una reunión donde se llegó a un acuerdo y ese caso ya pasó a la historia. Ahora bien, porque a las gentes hay que decirle la verdad. Hay muchas personas en la calle de Barahona y en otros lugares que no conocen los reglamentos, no conocen los estatutos. El baloncesto tiene reglas. El baloncesto se rige por las reglas de la FIBA, Federación Internacional de Baloncesto. La FEDOMBAL se tiene que circunscribir a esas reglas de la FIBA, pero la FEDOMBAL también contextualiza unas reglas que tienen que regir los diferentes torneos del país. Las asociaciones tienen que regirse por los reglamentos de la FEDOMBAL. Ahora, las asociaciones hacen un congresillo donde discuten unas reglas internas, además de esas reglas, porque eso es como la Constitución, la regla que viene de allá de la FEDOMBAL, que tiene que estar en acorde con la FIBA. Ahora hay un congresillo donde hay unos puntos técnicos, hay unos puntos administrativos y también económicos que hay que socializarlo entre los clubes que participan en el evento. ¿Qué pasa con eso? Yo conozco a Franklin Batista Chiva desde muchacho, un buen muchacho de buena educación, un buen jugador, de una familia también de buen comportamiento, y su hermano, que le dicen también Chivitín, muy buen jugador también. Chiva practicó toda la vida en la academia o Fundación Joel Erasme, mi amigo, mi hermano Joel, desde pequeño. Su hermano también, luego su hermano sí participó en torneos aquí en Barahona. Yo fui dirigente de su hermano en la selección juvenil. Llega un momento en que ellos se van por vía de la academia a Estados Unidos. Se presentan oportunidades cuando vuelven al país. Y él habla con la entonces asociación en ese momento, porque él no había jugado aquí federado, organizado. De manera que la asociación no tenía que hacerle carta. Claro, porque no pertenece. Como él no pertenece a la asociación, hipotéticamente, legalmente, porque él es de aquí como barahonero, él es barahonero y es de aquí, pero no de un club que tiene la asociación. Pues se fue a Santiago, donde se le presentó esa oportunidad, que es buena, porque eso le generó recursos que ayudaron con muchos asuntos de él, de su familia, de su casa, y él vive de eso. Y desarrolla su potencial también. Los jugadores viven de eso. Nadie está en contra de eso, que se lo sigan ganando. Ahora hay que aclarar los asuntos. La asociación le hizo una comunicación de que una certificación de que él nunca había participado en Barahona. Ya él se fue de Santiago. ¿Dónde se complica el asunto? Que su hermano hizo lo mismo. Prácticamente le solicitó y fueron a los tribunales un descargo. Ese se fueron a los tribunales. Fueron a los tribunales. Yo vi un video que anda circulando del presidente de la Asociación de Barahona, el señor Pacioris, donde él lo menciona, que su hermano lo llevó a los tribunales, pero simplemente se queda ahí. ¿Tú manejas esta situación? ¿Qué ocurre? Que
que cuando ya él juegue en Santiago, ya él pertenece a otra asociación. Los reglamentos te dicen que un jugador no puede jugar nativo en dos asociaciones diferentes. Ok. Esos son los reglamentos. No puede jugar nativo en dos asociaciones diferentes. Pero hay asociaciones que incluyen un personaje, un jugador, que es el hijo de Barahonero o es el nativo Barahonero, en nuestro caso, en otros lugares, el de Azo, el Azuano, el hijo de Azuano, el nativo Azuano, o en San Juan, o en Higüey, en todas partes. Pero no todas las asociaciones incluyen ese artículo, ese acápite. Aquí se hizo en un momento, ahora también por este inconveniente se ha tomado esa decisión, se ha buscado una solución a eso, pero hay que aclarar las cosas. Han manejado las redes de una forma, digamos, de una forma parcial. Los que tienen un poquito más de dinero y han aprovechado comunicadores no solamente de Barahona, también nacionales de la capital, de Santo Domingo, para mandar un mensaje que no es totalmente la verdad. Ok. Que no es totalmente la verdad. Entonces, dentro de esa atmósfera que se está moviendo con el tema de los nativos, también se rumora, hay como un zumbido, hay un ruido, un abejoneo, de que la gestión, y tú formaste parte alguna vez de la asociación, ¿correcto? Sí, o sea, la gestión pasada tenía una mala práctica en cuanto aún a los estatutos de la misma asociación, que liberaban jugadores y incluían jugadores sin tomar en cuenta los mismos estatutos, o sea, la constitución de la asociación. No, lo que pasó ahí, lo dije en su momento, porque en ese tiempo yo estuve un poco desligado, solamente era uno más en la unión, al que le pedían un consejo, una palabra, una opinión, y era un tipo de asesor, digamos, solamente podía opinar. Pero las reuniones de la asociación siempre hay que ir un delegado de cada club, o va un presidente, porque este país es presidencialista, o va un delegado. ¿Qué ocurre? Que en ese momento aprovecharon y la mayoría o casi todos los delegados eran personas que no eran de baloncesto, lamentablemente. No, o sea, no conocían acerca de baloncesto. No fueron jugadores, no sabían no fueron nada. dirigentes, no conocían los reglamentos y eso permitió ese desorden. Yo lo dije en ese tiempo, porque metieron jugadores que eran de otras asociaciones, pero la mayoría están en el mismo club que tiene el problema. Ahí es que está el asunto, porque la mayoría vinieron al mismo club que tiene el problema. Entonces todo esto proviene de un club específico. Yo no voy a decir eso porque a veces empiezan las cosas por ahí. Toda la vida que tengo en baloncesto, que he estado en una asociación, casi siempre los estatutos lo plantean ellos. No aceptan el estatuto que llega, sino que hay que discutir. Ellos son los que proponen mayormente y a veces con su misma regla han perdido, porque nosotros hemos ganado 14 veces. El Juan Pablo 10, ellos nada más tienen 5, entonces han perdido con sus reglas. Con sus propias reglas. Han perdido con sus reglas. Entonces, el conflicto viene por un equipo en específico que tengo por entendido también que una de las cosas por la cual hay cierto pataleo es que de este lado en la unión y en ese equipo, la finca donde se siembra, donde se producen los talentos, es prácticamente, dicen que está cerrada y quieren adoptar jugadores porque se preparan solamente para el superior. ¿Qué tan de cierto es eso y qué tanto ha afectado a la unión desde la perspectiva de Newton? Lamentablemente hay una realidad en el baloncesto de Barahona que muchos quieren esconder y que también hay que decirlo. Aquí no existen los clubes, es una mentira. Los clubes aparecen cuando hay un torneo, especialmente el superior, y tienen que recoger jugadores, buscan los mejorcitos de cada club, de cada equipo que no participa, de los campos, de otras zonas, porque se dejó de trabajar. Hay un descuido en las bases. Hablan mucho de elevar la calidad y yo siempre he dicho, la calidad se logra preparando las categorías menores, que en 3, 4 años esos muchachos son los que van a llegar al superior, pero eso se descuidó, se dejó de hacer. ¿Qué pasa ahí? Que enfermó un Gabriel Guillermo, un Juan Pablo, que tenía una finca grandísima
queda ahora un Joel Erasme, pero tiene una academia que no es de la asociación. Totalmente desligado de la asociación. Gabriel tenía muchos más muchachos que Joel, pero en aquel tiempo las oportunidades no eran iguales. Pero estaba Newton Espinosa en la Unión. Si yo me voy a vivir a la capital, tengo 15 años, esto se cae prácticamente. Ahí está Juana, que hace un trabajito con Araguay, está Borbón con la academia que mantiene a los muchachos, pero ya no es lo mismo. La práctica no es igual. El muchacho va donde se practica. Chichi estaba en Santa Cruz, que se pone a estar por todas partes, ya no trabaja igual. Quinielita en Sabica, no tiene el mismo trabajo de antes. Por eso cayó el baloncesto. Los entrenadores que tuvieron primero que nosotros, que trabajaban durísimo, había finca. Entonces Newton, estoy prácticamente en lo cierto en lo que voy a decir. En Barahona se está jugando mucho baloncesto, pero se está practicando poco. Te escuché eso y es la realidad. Se juega mucho, a veces hasta de forma desorganizada, torneos callejeros, barriales, y la práctica brilla por su ausencia. Brilla por su ausencia. Entonces, si tú te das cuenta, Michael, tú vas a cualquier torneo y tú ves que los jugadores no tienen los fundamentos, ellos no dominan los fundamentos, dónde se tranca, dónde se corta, por dónde se corre, cómo se pasa. Ellos saben correr mucho y tirar y son atléticos, son jóvenes. El talento, tienen la energía y el talento. Tienen, pero le faltan los fundamentos, hay que trabajarlos y hay que empezar por la base, porque entonces pasan estas cosas. Es muy fácil recoger un equipo y yo decir, déjame yo llenarlo de calidad porque esto es un negocio y yo buscar los que fueron formados en otra asociación. Sí. Eso es sencillo. Eso lo hace cualquiera. Con el dinero eso y las relaciones, eso se hace. Eso es bien. Ay, como es un negocio, hay que elevar la calidad, pero a veces se esconde algo detrás de eso. Sí. Porque a veces no se eleva la calidad del torneo, se eleva la calidad de un equipo. De un equipo, o los intereses de alguien. Exacto, se eleva la calidad de un equipo, porque aquí hay equipos que tienen menos recursos y consiguen menos, y que uno sabe también que casi siempre han sido las cenicientas, o las cenicientas. Y yo planteé en un momento, si ese jugador va a elevar el nivel del torneo, vamos a dárselo a Cachorro, a Santa Cruz, que son los más débiles, y compensamos. Sí, hacemos un equilibrio. Pero no es por el jugador o por el torneo, es porque hay un equipo que le interesa el jugador. Y es una cenicienta el equipo. El equipo que lo tiene no es una cenicienta. No una cenicienta. Es uno de los equipos que pelea, pero han perdido con sus reglas, te decía hace un rato. Y eso no garantiza que gane, puede ser. Hay que jugar, hay que ir a la cancha. Claro. Newton, dentro de todo eso, mencionando el caso de Franklin, este muchacho, ¿verdad? Que de sobrenombre le dicen Chiva, pero tenemos un caso que la gente quiere escuchar y saber, es el caso de la Unión y la figura de Michael Borbón. ¿Qué ha pasado? Estamos por aquí, están practicando. Michael es una persona que no se hace público, que no habla en cuanto a ese tema. ¿Qué ha pasado con Michael? Porque ya el torneo superior va a empezar y no sabemos en qué pie estamos parados, número uno. Y número dos, dicen o hemos escuchado que en la Unión, en la nueva directiva, tenemos un conflicto por lo que ha venido sucediendo, una cosa u otra. Queremos escuchar y saber cómo se ha venido solucionando estas cosas y el provecho de ello. Mira, la directiva no tiene conflicto. Esta directiva está trabajando en armonía, en paz, de la mejor manera posible. Nos hemos reunido de una forma satisfactoria, hemos hecho los mejores esfuerzos. Ahí están los resultados. Tenemos ahora mismo uno de los equipos que yo podría decir contender, con uno de los materiales nativos mejores de este torneo. Y en cuanto a ese jugador, Michael Borbón, ese problema está resuelto. Ya hoy, acabamos ahora mismo casi de hablar con su agente y él estuvo aquí, ha estado sentado en las prácticas porque está esperando la firma de la carta y ya eso mañana está en sus manos y el depósito que se le va a hacer en algunos 3 o 4 días, eso se resuelve también. Es decir, que ya es una realidad de que Michael Borbón va con su equipo. Okay, entonces, ese tema de la carta con Michael, ¿cuál es el plus de esta carta? O sea, el Michael recibir esta carta, ¿cuáles son las opciones que él puede tener y cómo le favorece tanto a él como al club? Porque Michael es un producto hecho y diseñado por el Club La Unión. Bueno, Michael es un muchacho que tú bien sabes porque tú fuiste jugador nuestro también y estuviste en nuestras manos.
tanto de Juana como mía. Juana y yo que trabajábamos en aquel tiempo juntos en el Club La Unión, y Michael es fruto, igual que Caleo, que Julio, que Giancarlo. Hay un grupo más grande. En esa categoría de Michael estaba Hugo José Papachón, que era el mejor. Claro que sí. Estaba Jeffrey, el hermano de Julio y Michael Sí, Pérez. claro. Estaba John Jairo, Smiling, Rafi. Había un grupo bueno. Por encima de ellos estaban los Nano, Caleo. Karen y Juan Giancarlo. Teníamos siempre material yo soy de la finca de Giancarlo, Karen, Caleo, Nano. Teníamos siempre un relevo. Era lo que te decía hace un rato, pero yo me fui a vivir a la capital, Juana pasó a ser de Aragua, las cosas cambiaron. Ahora bien, el caso específico. La carta a Michael Bohr, el contenido, es un asunto que estamos manejando a lo interno como directiva, que en su momento saldrá a la luz. No es que nos beneficia mucho a nosotros como club, pero lo beneficia a él, porque como él tuvo un inconveniente, y eso hay que entenderlo, él no quiere volver a pasar por una situación similar, que en los años que le queden como jugador, si lo llaman, si lo buscan, él no tenga como esa puerta cerrada y pueda irse con tranquilidad. Yo siempre he estado a favor de que sea lo mejor para él y para nosotros. En aquel momento yo había resuelto el problema. Ya yo había dejado todo listo y todo arreglado con un roster, y cuando yo voy camino a la capital, él mismo me llama que cómo lo metimos a ese roster. Y de allá para acá fue todo el inconveniente, pero ya eso estaba resuelto para darle una comunicación de que vaya a jugar, porque eso lo hace todo el mundo. Juan Miguel Suero se iba a reforzar con... Claro. Ahora mismo Jerry Mato está reforzando y Mauricio jugó y ganó. Sí. El hermano, también el Geraldo, jugó en ese AA y ellos iban a sus torneos. Entonces nosotros no le vamos a cerrar la puerta a uno nuestro ni a ninguno de otro club que lo puedan contratar por ahí. Pues esa carta va en ese tenor. No es muy beneficiosa para el club, pero nos estamos cuidando y curando en salud. Ok, excelente. Entonces, Newton, ¿se siente Michael como figura cómodo con esta decisión y se siente cómodo con el equipo y la nueva directiva a pesar de las perezas que hubieron anteriormente? Es que la directiva anterior era otra diferente. Okay. En esta directiva no hay miembros de la directiva pasada. Directiva anterior. Está Delkin, un muchacho que maneja las redes, que también la manejaba, no era de la directiva. Y nosotros entendemos que hay que tenerlo porque hace un trabajo para el club, un trabajo grandísimo, que en las categorías menores es quien nos ayuda a veces hasta buscar patrocinadores para un uniforme para los muchachos, porque aquí nada más hablan de superior, pero y el minibásquet. Exacto. Y el U17, que fuimos con un equipo bueno y que tuvimos un problema y nos descalificaron, pero podíamos haber sido ganadores. Y el U25, que teníamos uno de los equipos que estaba casi entre los mejores o para ganar, se nos lesionó Ticalé. Ahí metimos mano, ese muchacho hizo un trabajo grandísimo ahí, no es nada más superior. Entonces esa directiva que está conformada, se habló con él desde el principio para buscar un consenso en la conformación. Él propuso una persona, que al final esa persona no interactuó como se esperaba, pero sí se propuso, se le concedió eso. Hay otras cosas que se le concedieron. Él está contento con el club, porque como quiera, al final de cuentas, el club le duele ese, porque él es de la Unión. Hay un sentimiento. Él es de la Unión. El año pasado, cuando él no jugó, porque él y yo siempre hemos mantenido la comunicación fluida, él sufría cuando perdíamos. Él no se sentía bien y él estaba con el asunto, ya tú sabes, la manera, la forma, porque nosotros estábamos en algunos partidos que perdimos. Entonces, él se siente cómodo, tanto así que está involucrado. Él estuvo aquí antes de la práctica. Ya. Iba a volver, pero yo le dije a estos muchachos, después que él va a la casa es difícil que vuelva. No sale más. Entonces, él está viendo el equipo bien, él ve el equipo bueno, él nos recomienda refuerzos, él nos recomienda jugadores. Ahora con eso dijo Baraonero, ya él nos recomendó un paquete. Entonces, él está involucrado en el club. Él se siente está bien. Cómodo, está cómodo. Él se siente cómodo y con el acuerdo también. Qué bueno escuchar eso y saber que las perezas se han ido limando. Newton, ¿qué esperas en cuanto a esta nueva gestión para avanzar? Esta nueva gestión de la asociación, porque también son nuevos, ¿verdad?
pero también no conozco las figuras directamente, solo de nombre o de vista, a fondo no sé, porque también he escuchado que esta nueva directiva de la asociación no sabe de basquetbol, no sabe nada de estatutos ni de baloncesto. Eso es algo que hay que corregir. Son nuevos como directiva, no son nuevos en el baloncesto. Todos ellos tienen más de 10 años bregando con esto, siendo dirigentes de equipo, estando en las reuniones, discutiendo reglamentos, estatutos. Algunos han sido jugadores, algunos han sido dirigentes, es decir, que no son improvisados, pero se le ha atacado mucho. Yo he defendido esta asociación, no porque sean mis amigos, porque son de mi generación. Te hice la pregunta porque he visto tu postura en las redes, cómo tú sales a la defensa, pero lo que la mayoría comenta es que desconoce totalmente el baloncesto. Déjame decirte algo, escúchame ahí. El presidente Paciori jugó en mi tiempo, nos enfrentamos en toda la categoría. ¿De Santa Cruz jugó Paciori? De Santa Cruz, independientemente si era bueno, malo, lo que sea, pero jugó desde mi tiempo y fue dirigente también de aquí de superior, de categorías menores. O sea, Paciori conoce, además que es un abogado, conoce de reglamentos. Iriarte Arias, de allá del Gregorio Luperón, una figura nacional, selección nacional minibásquet, un conocedor de baloncesto, conoce los reglamentos. El Mello, Cristian Sánchez, tiene muchos años, más de 10 años bregando con el equipo de Juan Pablo y conoce los estatutos, conoce los reglamentos. Edwin, que le dicen Ventana de los Cachorros, que también es de la directiva, porque la directiva de la asociación tiene que salir de los clubes, no es de fuera. Exacto. El presidente tiene que ser de un club y la asociación es de clubes. Claro que sí. Uno de ellos tiene que ser el presidente. Claro que sí. Cuando sí me conformé a esa directiva, yo fui parte de todo ese proceso. A mí me ofrecieron estar en un cargo. Yo le dije que no me metan en directiva ni de asociación ni de club, porque ya yo he sido secretario y sé los problemas que uno se encuentra. En vez de conseguir amigos, se consiguen enemigos. Newton, y dentro de eso hay algo. Entonces, los jugadores actuales desconocen en parte estatutos de la asociación. Los jugadores no conocen estatutos. No conocen, no es que desconocen, es que no conocen. Es que el jugador practica en un club, el jugador juega en un club, en un torneo, pero nunca se han sentado a explicarle cuáles son los estatutos, cuáles son los reglamentos. Cuando viene un torneo le dicen lo principal, pero el jugador no tiene mente para estar en eso. Ellos juegan y ya, porque ellos son los que están jóvenes, son las figuras. Entonces yo pienso que debería de haber buscar una forma, la asociación o la provincia, ¿verdad? De cómo dar charlas y incentivar y forzar a que los jugadores en toda la categoría puedan asistir a esta charla donde se le ponga al día o al tanto en cuanto a las normas de los reglamentos. Sería lo ideal, pero no se hace en el país. Imagínate. Porque hay otras charlas, hay otras clínicas que tienen que ver directamente con baloncesto, con comportamiento, con educación, pero sería bueno también trabajar los reglamentos con los jugadores. Claro. Pero el jugador no se concentra en eso. Los clubes, si funcionaran, ojalá vuelvan y funcionen, se está trabajando. Yo, con respecto a la pregunta anterior también, sí tengo la expectativa de que esos muchachos merecen una oportunidad. Ellos entraron ahora, vamos a esperar el año que viene. El año pasado no se hizo torneo, ¿por qué echarle la culpa ahora a ellos si el año pasado no se hizo? Entonces, no quiero culpar tampoco a los anteriores, pero ¿qué ocurre ahí? Que hay que darle un voto de confianza, claro, de que lo que viene en el próximo año, cuando ellos empiecen con tiempo a buscar recursos, un cronograma adecuado para los diferentes torneos, vamos a ver cómo se trabaja ahí. Esa es la visión que en las reuniones habíamos planteado hace mucho. Newton, pero hay algo que yo personalmente, que es de mi parte, que lo he visto, y me gustaría que tú, como conocedor y cercano a la directiva de la asociación, por lo menos a mí, a través de la audiencia, me ayudes a entender algo. Yo siento, o estoy equivocado, mucho silencio de parte de la asociación en el sentido de que
aprovechando los medios, debe de haber un poco más de comunicación para que no se estén emitiendo juicios en contra de la gestión actual. Déjame decirte que hoy en esa reunión ellos reconocieron que fue su error, que debió darse más apertura a la comunicación, a los medios, a las páginas, a los muchachos que trabajan con baloncesto por diferentes redes. Ellos lo reconocieron. Pero como no había nada seguro y había una incertidumbre, quisieron manejar las informaciones con discreción. Eso le ha jugado en su contra. Pero ya hoy estuvimos conversando, estuvimos en esa reunión y planteábamos que había que hacer un comunicado oficial de lo que se acordó hoy. Había que acercarse y hacer también unos acuerdos y unos trabajos con el comité organizador en conjunto que se ha estado haciendo, que agradecemos al ministro de Deporte y a sus representantes en la provincia y en el municipio, Rafaelito Garo, Cristian Núñez, y también más adelante hacer una rueda de prensa de la asociación. Eso debieron aprovechar los medios. Sí, y ahora que mencionas a Rafaelito en su gestión, que hemos visto el empeño que le han puesto, la dedicación, se han buscado de esa parte del Ministerio de Deporte los recursos. Hay algo también que está haciendo mucho ruido y es que se ha politizado el tema, no solamente se ha ido a rivalidades de clubes, por decir algo, sino que también se ha politizado y porque uno pertenece a la gestión actual, otros dentro de la directiva, no sé si conoces esa situación, por eso te la planteo, no se están permitiendo que desde el Ministerio de Deporte y la asociación estén fluyendo las cosas como deben de ser. No, eso es falso. Eso no es así. Porque prácticamente todos los de la directiva también son de esa línea. Hay otras cosas, pero no hay obstáculos con esos aspectos. Para el torneo. No hay impedimentos. Lo que pasa es que las cosas tienen sus trámites y hay que esperar los procesos y eso lleva su tiempo. Sí. Hay muchas, por ejemplo, muchos arreglos que se están haciendo en el Centro Olímpico, en la Villa, que dirán que se hizo algo, pero era anteriormente lo que se hacía era una reparación y el daño los daños principales seguían ahí. El mar continuaba. Entonces, por ejemplo, en el Centro Olímpico hay una filtración de toda la vida que hace daño al tabloncillo. La villa es abierta por los lados, entra agua que daña el tabloncillo. Entonces, eso no es fácil. Los baños, eso es vital, esos baños no sirven. Esos baños no sirven. Tú sabes lo que tú llevas a toda esa gente a ver un superior y usa esos baños, las luces adentro y por fuera. Entonces, la descomposición de los baños, el tabloncillo aquí, las luces. Newton, ¿tenemos o no tenemos entonces superior en diciembre? ¿O qué tenemos nosotros? ¿Sí o no? Hay una alta ¿Qué sabe Newton? Hay una alta posibilidad. No me lo maquille, no me lo maquille, sin maquillaje. ¿Hay superior o no? La gente está pendiente, Newton. Hay superior. ¿En diciembre? Yo voy a seguir diciendo que en diciembre hay superior. Hay una alta posibilidad. Yo voy a dar un porcentaje, un 85% de que va el superior. Hay un 15% de que posiblemente no se haga en diciembre, porque se está trabajando ardua y fuertemente para que todo esté listo. Ya tenemos el tabloncillo montado, eso es lo principal. Ya las luces están aquí. Sí, hemos visto fotos, hemos visto publicaciones. Tuberalío se ha encargado de publicar un montón de noticias, dándole seguimiento continuo. Barabásquet también y otras redes. Pero, ¿tú crees que en ese 85% el torneo, si se hace en diciembre, que son mayores las probabilidades por lo que dijiste, 85%, ¿tú crees que si el torneo se hace en diciembre va a llevar el nivel y la calidad que merece o amerita luego de venir de una pausa? Y segundo, si ese torneo no se hace con ese nivel, la asociación y el Ministerio de Deporte entienden, Michael Matos, que nos van a quedar bien parados
¿no sería bueno recomendar que se asuma con responsabilidad y se diga públicamente, por decir algo, tenemos torneo, pero lo tenemos en enero para aumentarle la calidad al torneo? Michael, yo había dicho hace algunos meses que esa comunicación debió salir en aquella ocasión, de que era mejor dejar el torneo para enero, desde ese momento en que se empezó a organizar, para que las cosas fluyan más adecuadamente para la sanidad y la calidad del evento, y por todo ese trabajo que se está haciendo. ¿Qué ocurre? Hay algunas personas de la misma asociación que quieren que el torneo se empiece ahora en diciembre, y hay otros que prefieren que se empiece en enero. No puedo decir totalmente cuál es la posición de Rafaelito, porque nos conocemos así solamente tal vez de cámara, de lejos. Él y yo no hemos compartido directamente. Yo no he estado en reuniones, yo no soy presidente ni soy delegado. Yo fui hoy en representación de la unión y sí soy cercano a la directiva. Sí. Son mis amigos, son de mi tiempo. Esperamos que las cosas les salgan bien y vayan bien. Ahora, ¿qué pasa? Yo, Newton Espinosa, desde mi perspectiva, entiendo que lo más sano sería dejar ese torneo para enero. Para enero. Yo entiendo eso. Yo pienso Pero la mismo. población metió una presión, la asociación se vio muy sometida a esa presión. Ajá. Y cogieron presión mediática. Cogieron presión. Cogieron la presión mediática. De darle eso. Y tal vez también para poder decir que en este año no se quedó sin superior, porque entonces sería decir 2 años sin superior. Pero no es lo que queremos. Exacto. No es lo que queremos, ¿no? O sea, nosotros no queremos hacer la cosa. La Biblia dice que todo lo que se vaya a hacer tiene que hacerse como para el Señor, porque a Él servimos. Decentemente y con orden. Ahora bien, hay que también destacar ahí, Michael, la calidad en cuanto a los jugadores va a ser la misma. Sí, la calidad, claro porque que los sí. que van a jugar ahora son los mismos. Claro que sí. En cuanto a jugadores, la calidad es la misma. Tiene que ver con la instalación, la logística, la seguridad. Claro, el protocolo. Te va a permitir, además también la parte económica, porque a esta altura del año, las empresas son difíciles para soltar recursos, sí, pero en enero ya están con presupuestos nuevos. Y que inclusive hay un roce entre el torneo y las fiestas navideñas. Hay un roce, está todo mezclado. Por ejemplo, si empezamos el 12, vamos a suponer, si empezamos el 19, después la otra semana hay que parar. Viene la fiesta, hay que parar, hay que seguir en enero como quiera. Hay que parar. Newton, para concluir, que ha sido muy enriquecedor conversar contigo. Yo sé que la gente que va a ver este tiempo también se va a nutrir. Yo he visto algo, y es que en las últimas 2 semanas, con el caso de las cartas y de liberar a los jugadores del torneo superior, en estas 2 semanas, en Barahona, todo el mundo sabe de basquetbol. Porque yo he visto que están haciendo videos, están reposteando, están comentando, están haciendo video reacciones. Pero el año pasado, toda esa gente que sabe hoy de basquetbol no sabían nada. Se está tomando el tema del torneo, que es el tema del momento en Barahona, para crecer a nivel de redes sociales. Mándale un mensaje, y esto va para ustedes. La gente que tiene las redes prendidas a nivel de baloncesto en Barahona, están aquí, no la busquen en otro sitio, no se monten en la ola. Ahora, un mensaje de parte de Newton Espinosa para los diferentes clubes, dirigentes, tus amigos, la asociación, el excelente trabajo que está haciendo Rafaelito Garó, el ministro de Deporte. Un mensaje de esperanza y cuáles son las expectativas de Newton para el torneo superior 2025. Nosotros tenemos la fama de que los barahoneros no hacemos la contra nosotros mismos, de que no nos unimos para pelear por las cosas que necesita Barahona. El torneo superior de Barahona necesita de la unidad. Yo lo decía hoy, lo vuelvo y lo repito. La asociación de baloncesto está compuesta por clubes y no debemos estar dando la imagen de que estamos en una discordia por estar defendiendo a nuestro club. La asociación debe estar por encima del color clubístico. Sí. Aunque nos duela el club y queramos ganar,
debemos también querer que el torneo sea bueno, que ese torneo sea un despegue de baloncesto, que quede bien, que la asociación y el comité organizador trabajen unidos, aunados con el propósito, que los diferentes clubes se manejen con altura, con calidad. A los que prenden las redes, que las sigan prendiendo porque ese es su trabajo. La asociación, los dirigentes de los clubes no pueden molestarse por esa cosa, porque le hacen más ayuda y bien al torneo que mal. Sí. Entonces, lo que yo sí entiendo, que los que están involucrados directamente tienen que conocer los reglamentos para que no salgan a decir cosas que no son, a mal informar. Entonces su fanaticada también empieza a seguir esa línea, a seguir ese orden y después crea problemas. Sí. Entonces hay que evitar esos problemas. Todos tenemos que poner de nuestra parte, nuestro granito de arena para que este torneo sea bueno, para que el baloncesto en Barahona tenga un repunte, para que después de este torneo superior también se siga trabajando con todas las categorías menores, que han sido buenas desde el tiempo de otras directivas, porque en la administración de Pachico ganamos varias categorías menores, ganamos también en la Liga de Desarrollo. Ha sido buena en cuanto a eso. Bueno, porque no solamente es superior, entonces tenemos que unirnos. De que llega superior, cada quien coge su lado y es un inconveniente. Ahí es donde nosotros debemos demostrar la grandeza de lo que está por encima, que es que el evento sea bien y bueno. Bueno, que se haga en orden. Señores, ha sido un tiempo maravilloso, Newton. Gracias por tu tiempo. Sabemos que tu compromiso en la capital, el trabajo, la universidad te limita, pero gracias por sacar tu tiempo para estar con nosotros aquí conversando. Ha sido de gran bendición tenerte. Y señores, aquí concluimos, pero le dejamos la incógnita o la disyuntiva. 85% que hay superior en diciembre, 15% que puede ser penero. Pero usted tiene que mantenerse conectado a las redes sociales, pendiente a lo que viene. Barabásquet, tu veranillo, lo mejor está por venir.